Bienvenidos. En este video analizaremos la sentencia constitucional 1072-21 JP 2024, relacionada con la esclavitud moderna en Furukawa, Ecuador. Este caso emblemático no solo destaca la vulneración de derechos fundamentales, sino también el papel del Estado y de la Corte Constitucional en garantizar la dignidad humana y la libertad. Soy la abogada Vilma Huerta-Tanga, maestrante de la Universidad Técnica Particular de Loja de la Maestría de Derecho Constitucional, y abordaré este tema desde un enfoque constitucional y de derechos humanos. Este caso surge desde las condiciones de explotación sufridas por los tabacaleros en las haciendas Furukawa, una empresa japonesa operando en Ecuador desde 1963. Estos trabajadores vivieron en condiciones infrahumanas, trabajando bajo amenazas y sin accesos a derechos básicos como la educación, salud, vivienda adecuada. Además, el Estado falló en su deber de prevenir y proteger frente a estas prácticas. La Corte Constitucional utilizó 3 métodos de interpretación jurídica para fundamentar su decisión. A continuación, los detallo con mayor profundidad. El método literal se aplicó para interpretar directamente los artículos relevantes de la Constitución del Ecuador, como el artículo 66, numeral 29, literal B, que prohíbe explícitamente la esclavitud, la explotación y la trata de personas. Este análisis permitió identificar que los contratos de arriendos en Furukawa en realidad ocultaban prácticas de servidumbre y explotación laboral. Además, se vinculó con el artículo 66, numeral 2, que garantiza el derecho a una vida digna, asegurando elementos esenciales como la vivienda, educación y trabajo justo. El método sistemático permitió a la Corte relacionar diversas disposiciones constitucionales e internacionales, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este enfoque integrador destacó cómo la explotación laboral en Furukawa afectaba derechos fundamentales interdependientes, como la libertad, la dignidad humana y la seguridad social. Además, se consideraron las obligaciones del Estado establecidas en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, como la prevención de la trata y la protección de las víctimas. El método evolutivo fue crucial para reconocer a la esclavitud moderna como una manifestación contemporánea de violaciones de derechos humanos. La Corte enfatizó que, aunque las prácticas feudales como la servidumbre de la gleba se consideraran obsoletas, estas han evolucionado hacia formas encubiertas, como la explotación laboral por legos y la falta de reconocimiento de derechos básicos. Este enfoque permitió a la Corte reinterpretar principios clásicos desde una perspectiva actual, adaptando a la Constitución a los desafíos sociales del siglo XXI. En síntesis, la combinación de los métodos literal, sistemático y evolutivo permitió a la Corte Constitucional construir un razonamiento robusto, integrando normas nacionales e internacionales para declarar la explotación en Furukawa como una violación flagrante de derechos humanos. Este análisis multidimensional refuerza la jurisprudencia ecuatoriana en materia de derechos fundamentales y dignidad humana. La ratio decidendi de este caso se centra en la prohibición absoluta de la esclavitud, establecida en el artículo 66, numeral 29, literal B de la Constitución. El párrafo 177 de la sentencia destaca cómo la omisión del Estado permitió perpetuar estas prácticas, agravando la desigualdad estructural de los tabacaleros. Además, se citaron normas internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para reforzar esta decisión. El fallo de la Corte Constitucional del Ecuador reconoció la esclavitud moderna en Furukawa como una violación grave de derechos humanos. Se ordenaron medidas de reparación integral para los trabajadores afectados y se estableció la obligación estatal de implementar políticas públicas que prevengan y erradiquen estas prácticas en el futuro. Esta sentencia tiene un efecto vinculante inmediato, lo que significa que tanto el Estado como las empresas deben ajustarse a sus disposiciones. Además, establecen un precedente jurisprudencial fundamental para futuros casos relacionados con la esclavitud moderna en Ecuador. En conclusión, esta sentencia representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos en el Ecuador. No obstante, su implementación plantea retos importantes, especialmente en la vigilancia estatal, para garantizar que estas prácticas no se repitan. Gracias por su atención a este análisis y hasta una próxima.